he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Les invito a que cerremos nuestros ojos. Señor, gracias porque nos permites en esta mañana venir a tu casa a alabarte, recibir también tu palabra. Te pedimos que bendigas a tu pueblo congregado en este lugar, en el nombre de Jesús. Habla nuestras vidas siempre, danos el consejo que necesitamos. Oramos, pedimos bendición también para nuestros hermanos o hermanas que estarán viendo o verán este mensaje en el nombre de Jesús. Te agradecemos por todo. Amén y amén. Gloria al Señor. Cómo llevar una vida equilibrada en lo que hacemos, porque muchas veces nos sobrecargamos más para un lado que para el otro, y para tener una estabilidad se necesita, por supuesto, poner en práctica ciertos consejos que Dios nos da en su palabra. Normalmente, amados, el ser humano se enfoca en su necesidad de tener y alcanzar cosas, oiga, tales como fama, fortuna, posición y reconocimiento. Y muchos piensan que para Dios eso es todo en la vida. Sin embargo, tenemos que nosotros entender que Dios nos puso en esta tierra, ahora que conocemos de Él, para un propósito. Y que no estamos acá para cumplir nuestros caprichos o lo que nada más necesitamos, sino de saber qué hago acá. Porque recuérdese que al partir Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hicimos acá. Y cada ser humano no se preocupa qué va a pasar después. Pero usted y yo tenemos que ser sabios en cómo manejar y conducirnos en nuestra vida. Y por supuesto, el manual que nosotros tenemos es la palabra de Dios, es su Biblia. Hago una pregunta, ¿qué es la vida para usted? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Vida no es estar... no es tener existencia diaria, superficial como criaturas de Dios. Vida es la bendición que Dios nos ha dado para poder conocerle y tener comunión con Él por medio de su Hijo Jesucristo y luego cumplir ese propósito por el cual estamos acá. Recuérdense que en la tierra estamos de paso, tenemos una vida terrenal, pero después hay una vida eterna. Y esta vida presente es el ensayo para la eternidad. Y por lo tanto, tenemos que saber si nuestra existencia para Dios es la que Él espera. Es decir, cada uno que conoce la palabra tiene mayor responsabilidad que el que no conoce. La gente que no conoce las Escrituras ignora muchas cosas del plan y de la voluntad del Señor. Fíjese, Jesús no vino para que nosotros tuviésemos una vida perfecta. Sin embargo, Él vino para que nosotros pudiésemos a través de Él conectarnos con el Padre y recibir la revelación de Dios de tal manera que nuestra vida tenga el sentido correcto. Sin Dios la vida no tiene sentido ni propósito y por lo tanto es bueno saber entonces qué estoy haciendo yo acá. Uno no sabe cuántos años va a vivir y a veces pensamos que vamos postergando el tiempo y luego no nos damos cuenta que la vida se nos va acortando y al final no terminamos la tarea que Dios nos encomendó.
Jesús, cuando vino a esta tierra, tenía muy claro a qué venía. Y por lo tanto, todo lo que hizo, lo hizo en la voluntad del Padre. Por eso es que el Padre pudo decir de su Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una vida conectada con Dios me da a mí propósito, me da seguridad, me da asimismo confianza y sobre todo una estabilidad emocional, una estabilidad también espiritual, y me ayuda entonces a enfocarme debidamente. No estar nada más enfocado en un área en la cual al final de cuentas todo lo que se hace va a quedar perdido. Hay cosas que tienen un valor eterno y por eso tenemos que saber qué es lo que Dios nos enseña en su palabra. El domingo pasado vimos 4 cosas importantes en la vida que necesitamos prestar atención. Una de ellas, decíamos, es hacer las cosas según su tiempo y su hora. Es decir, que Dios incluso hasta eso nos va a pedir. ¿Qué hicimos nosotros con el tiempo que Él nos concede? Debemos aprender a manejar nuestro tiempo. Porque si somos desordenados con el tiempo, siempre andamos corriendo y siempre andamos afanados, siempre andamos quizás ocupados, o siempre decimos: es que no tengo tiempo. Decíamos también que es necesario equilibrar el trabajo y la vida profesional. Es decir, toda persona debe de dedicar tiempo a su trabajo, pero luego que el trabajo no te absorba aquel tiempo que le corresponde a Dios. Tienes que ponerte al día con Dios con respecto a ese tiempo, porque el trabajo no es una maldición, es una bendición, pero si ese trabajo honra a Dios y si le das al tiempo que Dios se merece. Asimismo, amados, la vida espiritual y su tiempo con Dios es otra cosa importante. Alguien puede estar demasiado ocupado que no tiene tiempo para Dios, ni mucho menos para su vida espiritual. Y entonces, ¿de qué te sirve todo? Cuando te mueras, todo se quema, todo se acaba y no te llevas nada. Entonces, es necesario saber que Dios, ahora que somos sus hijos, Él quiere que nosotros apartemos un tiempo siempre para darle gracias a Él y saber en verdad que estamos en el camino correcto, que es la voluntad de Dios. Y la cuarta cosa que decíamos que era necesario e importante en la vida es el equilibrio con la finanza. Decíamos que alguien que gasta más de lo que gana tiene problemas. Otro, si no es un buen mayordomo con lo que Dios pone en sus manos, debes de saber en verdad que Dios hasta eso te pedirá cuenta. ¿Por qué? Porque si yo no honro a Dios con lo que Dios me bendice, la bendición hasta ahí llega, no se expande. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Cuando Dios lo bendice a usted, esa bendición tiene que expandirse. Pero si la bendición solo llega a su vida, entonces si ya no se expande, entonces ¿qué gracia tiene que Dios lo bendiga? Es importante saber entonces que debemos tener equilibrio en la finanza. Yo siempre que he ido, por ejemplo, a la Plaza Mundo, yo me admiro al mediodía que lleno está el food court. Y uno dice: si la gente tiene dinero. Y eso ya Pango está bien que diga allá por el Escalón, allá por Merliot, qué sé yo. Pero ahí siempre está lleno. Y óigame, es que hay personas que están esperando el día de pago para comer pizza, comer pollo o hamburguesa. Y después están afligidos que le falta 6 días para que termine la quincena y no hayan cómo hacer. Entonces eso es manejar mal el dinero. Entonces uno tiene que saber cómo maneja su finanza. ¿Y sabe lo que hacen personas? Que como no les alcanza, agarra de lo que es de Dios y al final se vuelven ladrones. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar. Y por más que usted le pida: Señor, bendecime más, y Dios le da más, pero igual no lo sabe manejar. Entonces es necesario saber cómo administramos los bienes que Dios nos da. Ahora bien, eso es lo que vimos el domingo. Ahora,
Hay dos aspectos o otras dos áreas muy importantes que quiero que veamos. Y esto tiene que ver mucho para el equilibrio, cómo vivimos, cómo estamos. Y esto tiene que ver precisamente con la familia. Y es aquí que quiero hacer varias preguntas. ¿Cómo vive usted como familia? ¿Cómo vive? ¿Soy una bendición en mi familia? ¿Cumplo mi rol que me corresponde en la familia? Todos tienen un rol en la familia. Todos. Por ejemplo, los padres, si los dos trabajan, pues los dos tienen un rol. O si uno trabaja y el otro se queda en su casa, cada quien tiene su rol. Si es la mujer la que se queda en la casa, que en la mayoría de casos pasa, rara vez el hombre se queda en su casa. Él tiene que desempeñar su rol y la mujer su rol. Los hijos tienen un rol, por ejemplo, estudiar, sacar buenas notas, hacer las tareas, pero también tienen compromisos que los padres deben asignarle a los hijos. Una madre no debe de acostumbrar a su hijo a hacerle todo. Según la edad que tiene, así le va agregando responsabilidad. Hay un tiempo que los hijos tienen que aprender a lavar su ropa, a planchar su ropa, a hacer su comida. ¿Por qué? Va a llegar un tiempo que se va a casar, la hija o el hijo. Y saber cómo desenvolverse entonces. Porque alguien se casa, por ejemplo, un hombre se casa no para que la mujer le haga las cosas. Porque hay personas que ese es el concepto que tienen. En el campo tienen ese concepto. Me voy a casar porque es que no tengo quien me haga las cosas. Ese es un mal concepto sobre casamiento. Pero bien, ¿qué ambiente se respira en su hogar? ¿Qué ambiente hay? ¿Es un ambiente tenso? ¿O hay un ambiente de paz en su hogar? ¿Qué ambiente se respira? Cuando alguien llega a su casa, ¿se siente bien? ¿O su familia se siente bien? ¿Los hijos se sienten bien? ¿El cónyuge se siente bien? En el hogar debe de ser donde uno se siente tranquilo, cómodo, en paz. Pero a veces no sucede así. El hogar tiene que ser como el nido donde el ave, ¿verdad?, puede andar allá buscando comida, con peligros, luego llega a su nido y se siente tranquila, reposada. El hogar debe de ser ese ambiente donde cada persona se siente en paz, se siente tranquilo, se siente seguro. Entonces, uno bien puede sentir si llega a una casa qué ambiente hay en ese hogar. Y usted dice, mire que siento malas vibras aquí, ¿verdad? Siente el ambiente pesado. Hace varios años, una familia que se congregaba cuando nosotros teníamos la misión ahí, el pasaje 2 de los Conacastes. Había una familia bastante numerosa de 8 personas, 2 padres y los 6 hijos. Se habían dejado de congregar. El padre ya estaba mal de salud. Mi esposa y yo llegamos a ese hogar y cuando entré yo sentí el ambiente bien pesado. Yo dije, aquí esto está tremendo. Bien sentía como el ambiente ahí. Y de hecho luego comienza a hablar él. Me dijo, mire que me están pasando estas situaciones, mis hijos no sé qué. Y comienza a decir un montón de cosas. Yo dije, y él estaba enfermo que ni lo conocía cuando lo vi. Se había inflamado. Bueno, era una cosa tremenda. Entonces, eso quiere decir de que cuando en un hogar hay tensión, cualquier persona hasta exterior lo puede sentir. Y nadie quiere vivir en una casa donde hay tensión. Eso está como electrificada. Nadie quiere estar ahí. Es más,
Por eso hay personas que aman el trabajo porque no quieren llegar a la casa, quieren llegar solo a dormir. Porque en su casa sabe que al llegar va a haber pleito, va a haber problemas. Entonces, ¿quién quiere estar en una casa así? Ahora, luego le decimos a Dios que venga y arregle las cosas cuando nosotros somos las que las arruinamos. Dios no va a arreglar lo que usted vive arruinando. Es necesario ser responsables entonces con aquello que Dios nos encomendó hacer. Por eso le decía, ¿qué ambiente se respira en su hogar? Hay mucha tensión, hay discusiones con frecuencia, hay gritos. ¿Qué hay en ese hogar? ¿Hay celos? Pregunto, yo no sé si hay hombres o mujeres celosas acá, pero los celos no le ayudan en nada, destruyen los hogares. En ningún momento le va a ayudar, porque los celos en primer lugar son obra de la carne y no te trae paz por más que quieras. Es un problema de inseguridad de la persona que tiene que arreglar con Dios. Luego, aquellos que se criaron sin papá o sin mamá. ¿Cómo sabes hacer el papel de papá o de mamá si no tuviste un modelo? ¿Cómo sabes hacer el papel? ¿Cómo sabes cómo es ser mamá y cómo es ser papá? ¿Cómo sabes cómo ser esposo o cómo ser esposa si no tuviste un modelo? Si no tuviste un padre en la casa o si no tuviste una madre en la casa. ¿Cómo sabes cómo hacerlo? A veces queremos nosotros aplicar maneras de comportarnos según lo que pensamos, pero para todo hay un modelo que seguir. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿qué ambiente hay en su familia? ¿Cómo se siente usted con su familia? Los hijos que a lo mejor ya no quieren estar con sus padres y piensan que tener libertad de hacer lo que quieren, eso es lo correcto. Eso no es así. Todo tiene un tiempo. Hay un tiempo que los hijos van a crecer y van a volar. Pero mientras estén en el hogar, se tienen que sujetar a la autoridad de sus padres. Porque eso es la bendición de Dios y eso es lo que Dios nos enseña. Si te quejas demasiado, pero no haces lo que debes de hacer, entonces está fallando. Así que es importante, entonces, para tener equilibrio, tenemos que saber cómo está nuestro hogar, qué comportamiento estamos teniendo, qué rol estamos desempeñando y qué es lo que está fallando. Luego, la otra área donde debemos prestar atención para tener equilibrio es sobre nuestro ser interior. Aquí hemos hecho mucho énfasis en esto, pero le pregunto, ¿tiene usted paz en su interior? ¿Tiene paz? ¿Es una persona insegura? ¿Hay sentimientos de culpa? ¿Sentimientos de rechazo? ¿Baja autoestima? ¿Resentimiento? ¿Amargura? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Ansiedad? ¿Depresión? ¿Preocupación? ¿Frustración? ¿Soledad? ¿Falta de valor? ¿Odio? ¿Temores? ¿Qué hay en su corazón? Porque lo que hay dentro de usted, eso lo esparce a todos los demás. Si usted no tiene paz, usted va a llevar guerra a su casa. Si usted no tiene gozo, no puede llevar gozo. De lo que nosotros tenemos dentro, eso es lo que sacamos. Jesús dijo que no era aquello lo que entraba que nos contaminaba, sino lo que sale.
Lo que sale de nuestra boca, dice, del corazón sale. Entonces quiere decir que hay cosas que afectan el ambiente por las cosas que llevamos dentro. Y le decimos a Dios, ¿y qué está pasando? Y es porque no nos damos cuenta que le estamos echando leña al fuego. Y queremos que Dios apague los fuegos que encendemos. Es importante entonces decirle a Dios, Señor, ayúdame a verme en el espejo de tu palabra, darme cuenta qué es lo que está mal en mi vida. Porque es fácil ver los defectos de otros, pero no ver los nuestros. Todos tenemos espejos aquí en la casa, ¿verdad? ¿Para qué ocupa usted los espejos? ¿Los tiene viendo así o hace como en el campo las mamás que le dan vueltas, ¿verdad?, al espejo? Porque dice que puede caer un rayo, ¿verdad? por la... Algunos tienen espejos en el baño, tienen espejos en la sala, tienen espejos en la habitación. Porque necesitamos vernos. Y hay personas que antes de ir dan la última mirada a ver cómo están, ¿verdad? Es más, algunas personas tienen un espejo tan largo, ¿verdad?, que quieren verse de pies a cabeza. Y quieren verse impecables. ¿Cómo te ves en la palabra? ¿Y qué es lo que Dios te dice? ¿Cómo te ves? ¿Alguna vez has quebrado el espejo porque te hace ver lo mal que estás? No, es más, estás agradecido porque te dijo, mira, que te pintaste mal ahí, tenés más colorado un lado que el otro, le dice la mujer. Ahí tenés un mechón, ¿verdad? Ahí tenés un pelo que te salta. Entonces, uno le gusta tener ese espejo porque el espejo te dice la verdad. No le vaya a pasar como el negrito que quebró el espejo porque le hizo ver lo negro que era. Por lo tanto, si hay cosas en nuestra vida que necesitamos arreglar, hay que arreglarlas en base a la palabra. Pero el problema es que a veces no nos hacemos responsables de nosotros mismos. Pregunto, ¿alguna vez usted ha ido a pasar consulta y luego el médico le dice, mire, porque usted le dijo, mire, tengo estos problemas, me siento así, me duele la cabeza, me pasa esto, me siento mareo, y le dice, le voy a hacer estos exámenes, y le comienza y le da unos 15 o 20 exámenes que tiene que hacer? Pero ya cuando usted se hace los exámenes y le dice, mira, fíjate que saliste mal en esto estás bien, pero en esto estás mal, y luego le dice, mira, tienes que hacer esto, vas a poner a dieta, no vas a consumar esto, tienes que hacer ejercicio, te voy a dejar estas medicinas. Pregunta, ¿usted se enoja con el médico porque le dijo todo lo que tiene que hacer y sabe lo malo que está? ¿Alguna vez se ha enojado con el médico? Qué bárbaro este médico, ¿verdad? Cuando el problema lo tiene usted, ¿se enoja usted con el médico? Ahora, en el aspecto de nuestra vida interior y nuestra relación con los demás y cómo yo vivo, ¿cómo es posible que no prestemos atención y pensamos que los demás tienen la culpa de cómo yo estoy y por qué hago y actúo de tal manera? ¿Por qué no nos damos cuenta en verdad que hay fallas en nuestro interior y que tenemos que arreglarlas? Y ir delante de Dios, decirle, Señor, mira, esta es mi situación. Entonces note, necesitamos equilibrio en ese aspecto de la vida. Ahora, como estamos hablando del interior, quiero preguntarle sobre sus pensamientos. ¿Quién aquí tiene pensamientos inmorales? Creo que todos más de alguna vez los hemos tenido. Pero la pregunta es, ¿con qué frecuencia son esos pensamientos? ¿Tiene complejos de inferioridad? ¿Se siente menos? ¿Preocupación? ¿Por qué se preocupa tanto? ¿Tiene dudas? ¿Pensamientos obsesivos? ¿Se considera usted un optimista o un pesimista? Pregunto. ¿Qué clase de persona es usted? ¿Un optimista o un pesimista? ¿Cuál es la diferencia? El optimista siempre tiende a ver lo mejor de la vida y de las personas.
El pesimista siempre ve lo peor de las personas y lo peor de la vida. Entonces, ¿usted es un optimista o es un pesimista? Es de aquellas personas que siempre le buscan la quinta cola, la quinta pata al gato, ¿eh? Es aquellas personas que siempre ven, no, es que mira esto. Entonces es importante, estamos hablando de los pensamientos. Luego, ¿le cuesta trabajo mentalmente orar? Usted está orando, pero tiene un montón de cosas en la cabeza, ¿verdad? Que no se puede concentrar. Usted está orando, pero luego está pensando, tengo que hacer esto, se me olvidó. Y luego comienza otra vez, pero es que, ¿cómo ora usted? ¿Tiene sentimiento de crítica? ¿Usted es una persona criticona? Criticona. Es una persona prejuiciosa, envidiosa, una persona muy altanera, orgullosa, arrogante. Todas esas cosas tienen que ver un desequilibrio en nuestra vida. Y que uno debe de prestar atención, porque a veces nos acostumbramos y pensamos que ese es el tipo de vida que Dios quiere. ¿Y sabe qué? Lo que somos dentro y lo que tenemos y lo que pensamos afecta a mi entorno. Y a veces creemos que las personas tienen el derecho a aguantarnos. Es que yo así soy. Siempre he sido así. ¿Quién lo tiene que aguantar? ¿Quién tiene el derecho? ¿Quién tiene el derecho a aguantar aquellas cosas que usted no arregla? La Biblia dice que hay que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero las cargas que usted no pueda llevar, ¿por qué las tiene que poner encima de otros? Eso no es correcto. Cada quien dice que debe llevar su propia carga. ¿A quién estamos sobrecargando nosotros de cosas que no nos hemos podido liberar nosotros mismos? Entonces, cuando usted está desequilibrado, desequilibra a otras personas también. Porque lo que usted no ha arreglado afecta a la vida de otro y sobre todo los más cercanos a usted. Entonces, hay cosas que Dios no arreglará por nosotros, amados. Las cosas que nosotros debemos arreglar, arreglémoslas y seamos honestos y claros con Dios y a través de su palabra y veámonos en el espejo de su palabra y decirle a Dios, Señor, esto está mal, esto está fallando y lo voy a arreglar. Y Dios le va a ayudar. De lo contrario, usted será de las personas que piensan, es que todo está mal, yo estoy bien. No es así el asunto. No es así. Entonces, eso es lo segundo, que necesitamos prestar atención para tener una vida con equilibrio. Viene entonces esta pregunta. ¿Hay paz en su corazón? ¿O vive con demasiada ansiedad? ¿Cómo vive usted? ¿Sabe que en este tiempo hay muchas personas que padecen de hipertensión? Pero es por eso. Llevan una vida demasiado acelerada. Mire lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, oiga, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que busque otro versículo en 2 Tesalonicenses 3:16. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16. Mire lo que dice acá. Y el mismo Señor de paz, o de siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros.
Fíjense bien, por eso pregunté, ¿hay paz en su corazón? ¿Hay paz en su vida? Si no hay paz, usted no puede dar lo que no tiene. Si no hay paz, puede hacer que haya guerra. Entonces, en cierta ocasión se le pidió a dos pintores ilustrar su idea de paz. Y el primero hizo un lago muy tranquilo. Allá al fondo se podían ver las montañas. Para él la idea de paz era quietud, tranquilidad. Pero viene otro y pintó una cascada cayendo, pero tremendo recio el agua. Y luego había un árbol de abedul con en una de sus ramas había un pajarito que tenía su nido, que salpicaba un poquito el rocío de la cascada, pero ese pajarito estaba ahí tranquilo. Entonces, para este segundo pintor, la idea de paz no era el hecho de que no haya turbulencia, sino que en medio de los problemas poder estar tranquilo. Entonces, la pregunta que podemos hacer en esta mañana, ¿con cuál se identifica más usted? ¿Con aquel del lago o aquel pajarito? Que en medio de la tempestad, en medio de la turbulencia, los problemas, usted se siente tranquilo en el Señor. Que su confianza está en Él. Que de Él es el que recibe la paz, la tranquilidad. Entonces note, la paz de Cristo no es primordialmente tranquilidad, oiga, sino seguridad. Es cuán seguro se siente usted en el Señor. No habla de la ausencia de problemas, definitivamente no. Recuerda que Jesús iba en la barca y se levantó una tempestad, pero Jesús dormía. ¿Y quiénes estaban angustiados? Los discípulos. Jesús tenía paz en medio de la tempestad, él estaba tranquilo. Allá estaba Pablo y Silas presos, los habían azotado, estaban en el cepo, los tenían pues bien castigados. Sin embargo, ellos en medio de eso, a medianoche glorificaban a Dios. No le estaban diciendo, Señor, qué bárbaro, mira cómo estamos. No. Entonces note, paz no tiene que ver el hecho de la ausencia de problemas, sino la actitud que tomamos ante esos problemas y en quién estamos confiando. Mire lo que dice el salmista, Salmo 4:8. Dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, ¿quién tiene paz? Fíjese que el salmista escribió este salmo precisamente cuando su hijo Absalón lo perseguía para matarlo y quitar el reino. Es decir, en medio de la gran tempestad que él estaba viviendo, David pudo decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú me haces vivir confiado. Eso es tener paz. En Dios es que podemos tener tranquilidad. La paz de Jesús es un estado de seguridad y que nace de una posición de estar en. Oiga, y que se expresa en un estilo de vida, de vivir confiado. No es la paz que el mundo da. Eso es lo que Jesús dijo en San Juan 14:27.
La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces, tener paz en este mundo es mucho más que estar tranquilo. Oiga, la paz de Jesús, como veremos después incluso, es mucho más positiva, sólida y de largo alcance. Así que paz no se refiere a ausencia de problemas. No. Mire lo que dice Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Véalo ahí. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Otra vez os digo, regocijaos. Mire, le voy a leer este texto en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo dice. Estén siempre llenos de alegría. ¿En quién? En el Señor. Lo repito, dice, alégrense. ¿Cuántos estarán alegres de los que están aquí? Bueno, gloria a Dios, me conformo con unos 5 amenes. Fíjense bien, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? ¿Y cuándo es siempre? Ahora, fíjense bien. El camino que nos lleva a la paz, el mismo apóstol Pablo expresa cuáles son esas razones por las cuales debemos, o los pasos para describir cómo encontrar la paz. Primero, según Filipenses 4:4 es regocijarse siempre en el Señor. Luego, en el versículo 5, fíjense bien lo que dice el 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, está diciendo que lo segundo es que nuestra gentileza, ya voy a explicar qué se trata eso. Y luego, no estar afanoso, según el versículo 6. Y luego, según el versículo 7, ¿en qué ocupamos nuestros pensamientos? ¿Ve? Entonces, así que el gozo abre la puerta a la paz, según este versículo 4 de Filipenses 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Sabe usted que cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola estaba preso? Y le estaban diciendo, señores, no se aflijan, gócense, alégrense. Y dice, siempre. Ahora, alguien puede decir, bueno, es que usted no sabe lo que tengo, lo que me está pasando. Pero fíjese, mire lo que dijo siempre en el capítulo 4. Vamos a leer versículos 11 y 12 de Filipenses. Mire lo que dice. Filipenses 4, 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Cómo? Vea que eso es difícil. Quiere decir que uno hay cosas que las tiene que aprender. Note que el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme. ¿Cuándo? Cuando tengo dinero, ¿verdad? Cuando tengo buena salud, cuando no hay problemas. ¿Cuándo hay que contestarse? Note, he aprendido a contentarme cualquiera que sea, ¿qué? Le pregunto, ¿cuál es su situación? Entonces quiere decir que se aprende. Con el contentamiento se aprende. Ahora, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Oiga, cuando dice humildemente es lo que sigue, mire. En todo, oiga, y por todo estoy, ¿qué? ¿Quién se lo enseñó? Lo aprendió en los caminos de Dios. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Cómo? ¿Enseñado a qué? Así para estar saciado
¿Cómo para qué dice? Óigame, el apóstol Pablo está diciendo que tuvo tiempo que tuvo hambre y no tenía que comer. Señor, si no tengo pasaje para ir a la iglesia, que tú no quieres que vaya. ¿Esa es una actitud correcta? No. Luego dice, así para tener abundancia como para padecer. Bueno, y ahí sigue leyendo, ahí sigue diciendo. Entonces note, quiere decir que el gozo abre la puerta a la paz. Óigame, si usted no tiene gozo, no puede tener paz. Eso no es posible. Para que tenga paz, primero tiene que tener gozo, aún en medio de los problemas. Segundo, la gentileza es la expresión visible de la paz. Vea Filipenses 4:5. Mire lo que dice. Vuestra gentileza sea conocida. ¿De quién dice? ¿De quiénes tiene que ser conocida? Óigame, eso quiere decir entonces que los vecinos, los compañeros de trabajo, familia, hermanos de la iglesia, tienen que conocer nuestra gentileza. Ahora bien, ¿qué es la gentileza? Bueno, la gentileza, fíjese bien, la palabra original de gentileza es muy rica en matices y puede significar amabilidad, bondad, cordialidad, moderación. Entonces, ¿cómo nos conoce la gente a nosotros? No he oído de personas que dicen, mira, fíjate que esa persona es bien rara. ¿Sí o no? Eso es feo, ¿verdad? Que la gente los tenga como raros. O dice, esa persona es bien cambiante. ¿Cómo nos conoce la gente a nosotros? Pero otra vez, mire, esa persona es bien contenta. Usted siempre lo va a ver alegre, dice. En teología tenía un hermano, bueno, un compañero de teología. Usted siempre lo iba a ver contento. Siempre. Es más, el ambiente estaba todo calmado. Él llegaba, y el ambiente cambiaba. Entonces note, ¿cómo nos conoce la gente? Como apáticos, gente malhumorada, gente cargada emocionalmente. Y dice, y la gente dice, pero va a la iglesia a ver qué le pasa. Entonces, ¿cómo nos ve la gente? No te dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ahora, estoy hablando, amados, que para tener paz, el gozo abre la puerta a la paz. Y luego decía que la gentileza es la expresión visible de la paz. Es decir, según usted se comporta, eso dice que hay dentro. Usted no puede tener un comportamiento de una manera y sentir algo diferente dentro. Porque lo que expresamos fuera, lo que sacamos para afuera, es lo que llevamos adentro. ¿Ve? Entonces es importante saber qué es lo que hay en nuestro interior, qué es lo que sacamos. Luego, la ansiedad. La ansiedad es la que apaga la paz. Mire lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Le voy a decir la nueva traducción viviente, este texto, oiga, nueva traducción viviente. Mire lo que dice. No se preocupen por nada. Hermanos, ¿cómo es posible que alguien no se va a preocupar por nada? Pero oiga, ¿por qué dice el apóstol Pablo? No se preocupe por nada. Pregunta,
Todos aquí, ¿verdad que nos preocupamos? ¿Sí o no? Pero a veces nos preocupamos más de la cuenta. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo? Y usted pone todo, ¿verdad? Hasta se le acelera el corazón. Entonces, ¿por qué? Porque usted está preocupado. ¿Y cómo dice? Y note, el apóstol Pablo dice, fíjense como le dice la Nueva Traducción Viviente, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Eso es lo que necesitamos hacer. Es decir, en vez de preocuparnos más, debemos de orar más. Quiere decir, hay que preocuparnos menos y orar más. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ora, usted sabe descansar en el Señor. Luego sigue diciendo, díganle a Dios lo que necesitan. Es decir, usted le puede decir, Señor, mira, fíjate que no tengo para pagar estos recibos. Y yo, Señor, dame esa provisión. Y usted descansa en el Señor porque Él es nuestro Padre, ¿sí o no? Por eso dice, dígale a Él lo que necesita. Y último dice, y dele gracias por todo lo que Él ha hecho. Oiga, la acción de gracias es importante. Cuando usted da gracias, eso le ayuda a preocuparse menos. Entonces, quiere decir que la ansiedad apaga la paz. Necesitamos ser menos ansiosos porque esa ansiedad es la que le roba la paz. ¿Ve? Entonces, mire lo que dice el Salmo 55, 22. El Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga. ¿Y qué va a pasar? Y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Usted tiene cargas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esas cargas pueden ser emocionales, materiales, económicas, salud. ¿Qué es lo que hay que hacer? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es como lo que dijo el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Entonces, eso es lo que el creyente necesita. Todos tenemos cargas y unos más grandes que otros. Pero óigame, Dios no le va a poner carga que usted no puede sobrellevar. Leí una vez una historia de un hombre que sintió, él llevaba una cruz. Sintió que llevaba la cruz más pesada. Y llegó a un lugar, ¿verdad?, donde había más cruces. Pero vio unas más grandes todavía que las que llevaba. Y dijo, bueno, voy a poner esta cruz aquí y voy a buscar una más pequeña. Y comienza a buscar y buscar. Y luego dijo, esta voy a llevar. Y se pone la cruz y la vio que era más pequeña. Y se va dando cuenta después que era la misma que él llevaba. Entonces, es que a veces pensamos que yo llevo la carga más pesada, pero hay otros que llevan otras más grandes. Así que Dios no le va a poner una carga que usted no puede sobrellevar. ¿Ve? Así que, amados, concluyo en esta mañana. Es necesario aprender a tener esa confianza de todo nuestro corazón en el Señor. Y esto lo puedo expresar con una triple P. Por ejemplo, confiar en la providencia de Dios. Dios nos ve. Luego, confiar en la provisión de Dios. Dios es el que nos provee. Y confiar en la protección de Dios. Dios es el que nos guía. Entonces, necesitamos tener equilibrio en nuestra vida, pero hay cosas que Dios no las va a hacer por usted. La palabra de Dios es la forma o es el manual que Dios nos ha dejado para que vivamos según Él.
Le pregunto, ¿alguna vez usted ha hecho una comida siguiendo alguna receta de internet y dice, no me quedó tan buena? Pero después prueba y después hasta que le queda bien. Pregunta, ¿por qué no le quedó bien? Porque usted no siguió todo lo como dijo, no puso los ingredientes o no hizo según como le dijeron. Entonces, a veces pensamos que Dios falla o que su palabra falla, pero realmente que no estamos aplicando las cosas como debe de ser. Y por eso no tenemos los resultados que esperamos. Quiero decirle que lo que Dios nos enseña sí funciona, pero tenemos que hacerlo como Dios dice. Así que la palabra de Dios es la que nos da la instrucción de cómo vivir entonces una vida con equilibrio. Preste atención a lo que Dios dice y vea dónde están los desbalances de su vida. No se queje y dígale a Dios, Señor, es que me falta esto, yo me siento así. Y piensa que es Dios el que está fallando cuando nosotros somos los que no estamos aplicando lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, tratemos y digámosle a Dios en verdad. Vayamos al espejo de su palabra, seamos honestos con nosotros mismos, seamos sinceros con Dios y abramos nuestro corazón y decirle, Señor, esta es mi condición, esto es lo que me pasa, pero yo voy a hacer esto, voy a arreglar esto, voy a poner las cosas en su puesto, en su lugar en mi vida y voy a comenzar a vivir la vida que tú planeaste para mí. Y entonces su vida tendrá sentido, volverá el gozo a su corazón, podrá tener paz, podrá llevarse bien con los demás, podrá tener estabilidad, tanto espiritual, estabilidad laboral, podrá sentirse tranquilo porque usted está aplicando las verdades de Dios en su vida y verá entonces que su vida cambiará, su rostro cambiará, su actitud cambiará y que su entorno cambiará y que las cosas serán mejores. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo lo que el Señor nos dice. Amados, Dios quiere el bienestar para nosotros. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida que Dios nos ofrece es una vida en la cual cada uno puede sentirse satisfecho. Satisfecho con la familia, satisfecho con el trabajo, satisfecho con la iglesia, satisfecho consigo mismo, en paz. Y de saber que estoy aquí con un propósito. ¿Ve? Ese propósito me ayuda a levantarme cada día con nuevos ánimos, con nuevas fuerzas, con motivación de saber que soy un hijo de Dios y que Él me ama y que Dios quiere lo mejor para mí. Amén. Dele un aplauso al Señor. El mensaje ha llegado a su final. Si Dios ha hablado a tu corazón y deseas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, o si te has alejado de los caminos de Dios, pero sientes que el llamado de parte de Dios para tu vida, este es el momento de hacerlo a través de una breve oración. Te invito a que repitas conmigo de la manera siguiente. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, perdóname Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Señor Jesús por salvarme hoy. En el nombre de Jesús, he orado al Padre. Amén. Si has repetido esta oración y deseas crecer en los caminos de Dios, tener conocimiento de Él, te invito a que hagas tres cosas. Una, que hables con Dios todos los días. Hablar con Dios es orar. Segundo, que puedas leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tercero, que te congregues en una iglesia. Te invitamos, si no tienes un lugar donde congregarte, a nuestra iglesia, Tabernáculo de Restauración, con nuestros servicios de día domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Día martes tenemos oración de 7 a 8 de la noche. Miércoles estamos con nuestro servicio de media semana a las 6 de la tarde. Y día viernes a las 6 con servicio de fe y milagros. Te esperamos y deseamos que Dios siga bendiciendo tu vida.